Ya estamos en compañía del profe Luciano Cordon. Se acercó a las instalaciones del 88.7, más precisamente a las que tenemos en Lambaré 873, como si hubiese otras. Y recordemos, Luciano Cordon, docente, activista y director del Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura, que, claro, adelanta siempre su título, y yo sospecho que tiene mucho que ver con lo que venimos conversando en la primera parte, donde hicimos contacto, le repongo, con un diputado nacional oficialista de la Asamblea de Venezuela. Profe, ¿cómo anda? Buenas tardes. Acá, espectacular. Espectacular, cada vez mejor. Qué un momento maravilloso de la vida, del planeta. Claro, encima arranca diciembre. Actitud de fin de año. Estoy en un estado así tipo Gustavo Costas. Entonces, es la única manera de tolerar. Estás por arrancarte los pelos de la alegría. Determinadas cosas. Sí, o ya se me fue el codo para atrás directamente. Pero bueno, nada, acá con la idea de ponerle eso, un poco de espíritu, no positivo, propositivo. Propositivo. Que no es lo mismo. Está bueno. Y hoy cuando vi que hablaron con el diputado, todo dije, bueno, que bien, vamos a ir por ahí, lo habíamos pensado, hay una sintonía. Pero tengo que arrancar con una postilla, Mati. A ver. Que no estaba en los planes, pero me pareció como fundamental. Que la leí hoy. Ya algo por ahí en algún momento comentamos. Lo quiero hacer rápido porque es la postilla nada más. Pero a partir del 10 de diciembre del 2025, Australia obliga a Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, X y otras plataformas a bloquear todas las cuentas de menores de 16 años. ¿En serio? ¿Sí? Con multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos si no la cumplen. La responsabilidad cae en las empresas, no en madres, padres ni jóvenes. Buena noticia. Muy buena noticia. Esto ya se había aprobado todo. O sea, ahora se reglamenta cuando a partir del 10 de diciembre. Chau. ¿Del 2025? Ahora, el 10 de diciembre. O sea, hay un piso de edad de ingreso a las redes sociales, todas, digamos. No sé si quedó alguna afuera. 16 años. 16 años. A favor, ¿eh? No es que quiero, no quiero, pim, pum, pam. Claro. Australia no es un régimen fantasmal comunista. Claro. No. Mundo capitalista, ¿sí? La welcome. Y es importante esto, no es joda. Bien. ¿Por qué? Porque este aparatito con las redes sociales publicitarias y toda esta porquería son parte clave de los problemas de nuestras épocas. No es solo el dispositivo en términos de tecnofeudalismo, como por ahí charlamos en algún momento, sí. Sino de un montón de lo que nos pasa en términos sociales, vinculares, en psiquiátricos. Toda esa pandemia de implosión y de salud mental está muy ligada a estos dispositivos que en cuanto se separan de nuestro cuerpo ya nos ponemos nerviosos. Acá estamos, pensando nuestro vínculo con el aparato, pero también pensando esta época de hibridación, ¿no? Si se quiere, entre lo orgánico y lo artificial, dónde empieza uno, dónde termina el otro, y dónde queda el cuerpo y el deseo. Ahora, hacemos un pequeño cierre ahí de esta postilla y titulo el desarrollo, ¿no? De la columna. Un fantasma recorre nuestro continente. ¿Nos anticipaste? ¿Con qué tiene que ver? Exactamente. Y bueno, un poco esto que contaba, de querer terminar la columna de este año con un abordaje permacultural, ¿no? O sea, en definitiva, propositivo, ¿no? Y me venía dando vueltas de eso, ¿no? Porque si no, siempre el de la permacultura, el del ambientalismo, o la de ambientalista, siempre es el de las malas noticias, claro, ¿no? O sea, no se puede, extinción. Te dicen no se puede, claro. No, tenemos que ir por acá, no se puede. ¿No? Entonces, también un poco esta mirada, así como la otra vez hicimos un análisis del resultado electoral y también vimos que podemos ver la elección como que 6 de cada 10 argentinos no votaron a Milei, ¿no? Bueno, es como una cosa de principios de actitud, se decía hace muchos años en la permacultura, ¿no? Y por otro lado, así dejamos de tener un poco esta actitud últimamente que nos viene acompañando de niños cristales o de aspiracional a niño rico que tiene tristeza, como diría el Garca del Carlo, porque claro, en esta precarización de la vida, claro, uno siente que es alguien de otro sector social muchas veces, ¿no? Esto es válido para el 80% de los argentinos, ¿no? No importa lo que sienta el que está escuchando ahora. Claro. Y en ese mood apareció los otros días, pensando en la columna, en el programa de Daniel Tonietti, en la Radio de las Madres, Pilar Calveiro, ¿no? Que como siempre, desde lo más oscuro, siempre pone un poco de luz y de claridad, ¿no? Y a veces es difícil ser claro, ser digno, ser una genia como es Pilar Calveiro, y amable,
y buena onda con toda su historia, ¿no? Y para mí es algo, bueno, esto también es una invitación a que vean la nota, a que lean los libros, ¿sí? Es alguien muy importante, incluso dentro de nuestra concepción de lo que pasó en los 60, en los 70, de lo que sucedió en los centros clandestinos de detención, de la palabra memoria incluso, ¿sí? ¿Y quién es Pilar Calveiro? Es una sobreviviente de la ESMA, es politóloga, tiene un montón de cuestiones de grados de estudio, una genia realmente, pero que habla muy sencillo, que se exilió en México a partir del año 78, cuando estuvo liberada, y tiene libros importantísimos, como Poder y Desaparición, Política y o Violencia. Este año sacó 2 libros muy interesantes, que es De matar a dejar morir, sí, de siglo XXI, muy interesante, y otro que escribió junto a sus 2 hijas, que es Petrus y Nosotras. Petrus era su compañero cuando la detuvieron. Ella en realidad, además de ser una sobreviviente de la ESMA, en realidad primero fue militante de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que luego se unificó con Montoneros, y cuando cayó en el 77 estaba militando dentro de Montoneros. Y bueno, y todo lo que escribió sobre lo que pasó en los 60, en los 70, la verdad que nos ayuda y nos ayudó a entender un montón. Entonces es una invitación a poder profundizar en cualquier cosa que diga Pilar Calveiro, ayuda un montón dentro de mi mirada personal desde hace más de 20 años que me acompaña en una percepción de cómo son determinadas cosas. Y el otro día en la radio, porque ella vive en México, sí, desde el 78, y la conoce la historia desde muy, hablaba, bueno, de la cuarta transformación, ¿no?, que vive México, o cómo salir del modelo de gobernanza neoliberal, hablaba, ¿no? Esto es válido para nosotros, no importa en qué momento lo leas de los últimos, ¿sí?, 50, 60, 70 años, si fue para acá, fue para allá, el modelo de gobernanza que tenemos es neoliberal, ¿no? Y contaba todo esto dentro de las limitaciones que tiene México, pero toda la transformación que se fue dando, ¿no? Con algunos disparadores que ahora voy a mencionar yo, que yo los entiendo de esa manera, pero lo importante y lo que rescato un poco de todo lo que contaba Pilar Calveiro era empezar a entender la importancia de las experiencias comunitarias de resistencia, ¿no? Hoy todo el proceso que se da, por ejemplo, en México, tiene que ver con algo que pasó hace 30 años, que tiene que ver con las resistencias comunitarias, los movimientos como el zapatista y cosas que por ahí llevan otros tiempos, claro. ¿Sí? Nuestra América profunda es muy distinto que otras cuestiones. Ella hablaba de prestar atención a las experiencias de comunidades originarias, ¿sí?, que están dando vuelta. Y decía, no solo en México, en todo nuestro continente, ¿no? Experiencias de comunidades originarias con políticas de autonomía, con mucha fuerza y potencia, y que no están solo mirando al Estado, ¿no? Y planteaba esto, que fue la clave que me disparó de tenemos que hablar de esto. Hay que mirar hacia las resistencias y necesitamos ir más allá de lo institucional, ¿sí? La política no está solo en las instituciones, así como decimos, no es solo la construcción electoral lo que implica la política, en esto lo mismo, la política no está solo en las instituciones, la política no se construye solo desde el Estado, la política es lo que está surgiendo desde la sociedad. Esto es un poco lo que decía Pilar. Miren, léanla, porque la verdad que es interesantísimo, y todo esto con un tono y una mirada muy distinta a la habitual, a la que abunda hoy en los medios, en lo que hay para leer. Y de algún modo me hizo pensar lo siguiente, porque también ella hablaba de oportunidades, y no en esta cosa New Age gansa de una crisis es una oportunidad, de un diagrama chino que tampoco es así, que es una zaraza, es como el que se escribe choripán en Tailandia y le dice esto es profundo, ¿no? Sino que tenemos una oportunidad positiva, porque esto que venían charlando hoy, en definitiva, hoy podemos ver el avance o el intento de avance de Trump y de Estados Unidos en la región como un intento no de avance, ¿sí?, sino como un intento de frenar el avance de otros procesos, de otros fantasmas,
¿sí? ¿Por qué también Estados Unidos dentro de la reconfiguración le está dando bola? Y porque en definitiva hay un fantasma que recorre nuestro continente, lo que sucede en México, lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Brasil. Brasil es el país productor número 1 de cualquier cosa, ¿sí? Todo lo que está pasando en los BRICS, todo lo que pasó en el G20, que acá ni nos enteramos, porque por algo Milei no va, como Milei no va, no hay cobertura, ¿no? El cambio que se está generando y la importancia estratégica que tiene Brasil en términos globales, tanto para China, tanto para Estados Unidos, y lo que eso implica para la región, Por eso Honduras, por eso Bukelele, por eso Argentina, por eso la presión sobre Venezuela, Honduras, Bukelele, todo lo que pasa en Mesoamérica es un cerco al proceso mexicano, que lo tienen ahí al lado, ¿sí? Esto sin contar, ¿no?, con lo que sucede dentro de la interna yanqui. Nueva York roja, sí, con Madani, ¿sí? Chicago, y no quiero profundizar porque hay una parte donde los yanquis nos quedan lejos, pero está que arde, Incluso ese avance y esa geopolítica que se plantea está atada de los pelos, porque se va Trump, y hay políticas que no siempre son iguales en Norteamérica, ¿no? China por todos lados, en realidad, reconfigurando todo lo que viene y haciendo un juego con la historia, ¿no? Un fantasma del siglo XXI recorre no solo nuestro continente, sino el mundo. Y a finales del siglo XIX, posrevolución industrial, la clase trabajadora se internacionalizó para dar esa lucha, ¿no? Algo muy importante a nivel global, en definitiva, como decimos hoy. Y hoy, en medio de la revolución digital, es necesaria esta mirada. Por eso también hablamos mucho de lo que pasa globalmente, porque necesitamos esa mirada internacionalista para entender qué nos pasa y encontrar soluciones. Por un lado, no olvidarnos que las soluciones están en nuestros territorios, ¿sí? Esto es clave. Por eso también importante lo que decía Pilar Calveiro. Pero por otro lado, esto que te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa a nosotros, no es exclusive for Argentine, ¿sí? Es una cosa que está pasando global y que nos tenemos que organizar globalmente, porque en definitiva, cuando hablamos de las corporaciones y las presiones que meten en todos los gobiernos del turno, y bueno, para operar versus una corporación multinacional global, y no alcanza con lo que yo haga, sí, acá en mi barrio en Almagro, contra las corpos. Bueno, necesitamos hacer algo que ya se hizo, no hay que inventar absolutamente nada, pero nos mantienen hablando de Milei, y delegando todo, no solo la representación. Tenemos un espíritu delegativo, así como con Miguel Benazayac hablábamos de la delegación de funciones, la delegación de representación en términos democráticos, y nos encanta, así como en un momento la patria era el otro, hoy la culpa es el otro, todo es el otro, estos boludos que votaron a Milei, estos boludos de Alberto Fernández, estos boludos de los progres, estos boludos de la izquierda, Es ahora el momento, como decía Pilar, ¿sí? Mirar hacia las resistencias, ir más allá, voy a repetir, ir más allá de lo institucional, La política no vive solamente ahí, la política no se construye solo desde el Estado, y la necesidad, y el deseo, por otro lado, de construir y fortalecer espacios de resistencia, construcciones comunitarias, de participar de espacios de diálogo, locales, regionales, nacionales, latinoamericanos, es fundamental. La integración no se construye solo desde las instituciones tampoco, ¿no? Acá experiencias que vive la radio lo demuestran. En definitiva, entonces es ahora, siempre hay oportunidades para la construcción comunitaria, y de armar quilombo con todo lo que implica esa palabra. Así que bueno, este era un poco de cerrar un poco arriba, haciendo un poco de quilombo. Así vamos a empezar el año que viene, reivindicando los quilombos y esperando tener un buen 2026. Varias cosas, fui anotando en la mañana que ibas mencionándolo. Hacía tiempo que en las columnas no cerrábamos con este giro de lo comunitario como respuesta, de lo comunitario no solo como respuesta de lo inmediato, ¿no?, a una desorientación parecería cotidiana, sino como respuesta a largo plazo, porque si esta alianza Milei-Trump, ni siquiera diría Argentina-Estados Unidos, Milei-Trump dura lo que sus mandatos, porque están haciendo la cuenta corta, bueno, la construcción del zapatismo, que tenía frases como vamos lento porque vamos lejos y un caracol ahí arriba, con todo lo disruptivo que un caracol representa en tiempos como estos, bueno, ahí hay una respuesta. Ahora, ¿tendremos la paciencia y la fortaleza para pensar a tan largo plazo en una situación que se vuelve desesperante por momentos? Para mí hay una gran pregunta que probablemente retomemos hacia el año 2026. Y lo otro me parecía impactante de Pilar Calveiro cuando estaba escuchando la entrevista que me pasaste, es esta idea de matar o dejar morir,
como una biopolítica del control. Porque claro, uno suele decirle fascismo a estos proyectos de ultraderecha que tienen un programa liberal, que por ahí no matan, pero dejan morir. Dejar morir, abandonar a la persona, abandonar a los sectores vulnerables, dejar morir, también es una forma de deshacerse de las personas para un programa que no necesita gran cantidad de personas. Completamente. Bueno, reflexiones de este estilo son parte de esta columna que propone el profe. Por eso lo invitamos tan recurrentemente como podemos. 8 de la noche, profe. Cerramos con esto. Eso es lo que Foucault decía de la biopolítica, ¿sí? Pero eso es escrito desde el centro. Desde la periferia hablamos de necropolítica. Achille Mbembe es el que plantea y tiene que ver con esto de quién define cómo se muere, no cómo se vive. Desde la periferia es dejar morir. Buen 2026, muerto el rey, viva el rey. Luciano Cordon, docente, activista y director del Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura. Juliano, en la operación técnica de este programa, haciendo sus primeros palotes, como se dice habitualmente, si acaso fuese esto una redacción de un periódico. Pero no es el caso. Mauri Castro está en la coordinación de Aure. Paula Prati estuvo en la operación técnica de este programa. El profe Luciano Cordon pasó por acá. Mi nombre es Mati Castro. Será hasta mañana a las 7 de la tarde. Que se mejoren. Chau. Si recuperamos las piezas rotas para hacer algo nuevo. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. ¡Viva la tribu! La tribu